Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde la farándula turca es nuestra pasión. Espero que estén listos para un bombazo de esos que nos dejan con la boca abierta, porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de Hande Erçel. Sí, la mismísima Eda Yildiz de Love is in the Air. Pero no vamos a hablar de sus proyectos ni de sus looks. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es de esos chismecitos que te hacen agarrarte fuerte a la silla. Se ha filtrado, se ha dicho, se ha rumorado, y todo apunta a que Hande Erçel, después de mucho tiempo de silencio por fin, ha decidido hablar sobre su relación con Kerem Bürsin. Y no es un todo está bien, somos amigos. No. Esto va mucho más allá. Antes de que me pongan la lupa y me digan que soy puro cuento, quiero recordarles que aquí, en este canal, siempre traemos la información más fresca y contrastada posible. Y aunque a veces las fuentes son un poco, digamos, discretas, siempre intentamos darles la verdad, o al menos, la versión más cercana a la realidad. Pero antes de empezar con este jugoso chisme, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, si disfrutan de los dramas turcos tanto como nosotros, si quieren estar al día de todos los salseos de sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto, déjenos su like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles lo mejor de la farándula turca. Ahora sí, agárrense que empezamos. Como todos sabemos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico fenómeno. No solo dentro de la pantalla con Love is in the Air, donde su química era innegable, sino también fuera de ella. Durante el rodaje, los rumores de un romance se hicieron cada vez más fuertes, hasta que finalmente lo confirmaron. Fue un boom, una locura. Todos los fans de la serie, y los que no lo eran tanto, celebraron este amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, todo parecía perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Ya no se les veía juntos, las fotos desaparecieron de las redes, y el silencio se apoderó de la pareja. Y entonces la confirmación: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Un golpe durísimo para todos los que creíamos en su amor. Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado, otros que sus agendas estaban demasiado ocupadas y otros, más malintencionados, apuntaban a terceras personas. La verdad, mis chismosos, es que detrás de cada ruptura hay una madeja de razones, unas más evidentes que otras, y desentrañarlas completamente es casi imposible. Después de la ruptura, ambos se mantuvieron en silencio. Hande se enfocó en su carrera y en su vida personal, y Kerem hizo lo propio. Durante mucho tiempo, no hubo ninguna declaración, ninguna indirecta, nada que nos diera una pista de cómo había terminado realmente la relación. Los fans, por supuesto, no dejaron de especular. Se crearon teorías, se analizaron cada uno de sus movimientos en redes sociales, se buscaban señales donde quizás no las había. La obsesión a veces puede ser muy fuerte y cuando se trata de parejas tan queridas, la necesidad de entender qué pasó es aún mayor. Pero como les dije al principio, hoy todo eso cambia. Porque parece que después de mucho tiempo, Hande Erçel ha decidido romper su silencio. Y lo que ha dicho, mis amigos, es para caerse de espaldas. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande ha confesado a su círculo más íntimo que la ruptura con Kerem no fue tan amistosa como se hizo creer. Parece que hubo tensiones, desacuerdos y sobre todo, una gran decepción por parte de Hande. Pero ojo. No estoy hablando de una simple discusión de pareja. Esto parece que fue algo mucho más profundo, algo que realmente afectó a Hande. Pero esperen, que aquí viene lo bueno. Al parecer, Hande siente que Kerem no fue del todo sincero con ella durante la relación. No voy a entrar en detalles escabrosos, porque no tengo pruebas concretas de nada, pero las palabras que se le atribuyen a Hande son muy fuertes. Se habla de mentiras, de engaños, y de una falta de compromiso por parte de Kerem que habrían terminado por dinamitar la relación. Chan. El drama se intensifica. Sí, lo sé. Están pensando lo mismo que yo, qué fuerte. Después de verlos tan enamorados, tan felices, es difícil creer que todo terminara de esta manera.
Pero como siempre digo, la vida de los famosos no es tan perfecta como la vemos en las revistas. Detrás de esas sonrisas perfectas y esos escenarios de ensueño, hay personas de carne y hueso con sus propias inseguridades, sus propios problemas y sus propios fantasmas. Pero la cosa no acaba ahí. Porque, según estas mismas fuentes, Ande siente que Kerem utilizó la relación para impulsar su carrera. Ojo aquí. No estoy diciendo que esto sea cierto, pero es lo que se rumorea. Al parecer, Ande cree que Kerem se benefició de la atención mediática que generó su romance, y que esto le ayudó a conseguir nuevos proyectos y a consolidar su imagen pública. ¡Bomba! Esto sí que es una acusación seria. Madre mía, qué fuerte. Si esto fuera cierto, sería una auténtica traición. Pero insisto, estos son solo rumores, y hay que tomarlos con pinzas. Aún así, la información es lo suficientemente jugosa como para compartirla con ustedes. Y es que, mis chismosos, en el mundo del espectáculo, la línea entre el amor verdadero y el interés puede ser muy delgada. Ahora bien, es importante recalcar que esta acusación es, por ahora, solo un rumor. No hay pruebas concretas que la respalden. Pero el simple hecho de que esté circulando ya es bastante significativo. ¿Será que Ande se siente utilizada? ¿Será que realmente vio una estrategia detrás de las muestras de afecto de Kerem? Solo ella lo sabe. Obviamente Kerem Bürsin no se ha pronunciado al respecto. Y no creo que lo haga. Es un hombre discreto que siempre ha mantenido su vida privada al margen de los focos. Pero si estas acusaciones fueran ciertas, no me extrañaría que estuviera bastante preocupado. Su imagen pública podría verse seriamente dañada. Y en un mundo como el de la farándula, la imagen lo es todo. Y ahora, llegados a este punto, me pregunto por qué Ande ha decidido hablar ahora. ¿Por qué después de tanto tiempo de silencio, ha decidido revelar estos detalles tan íntimos? ¿Por qué ha elegido este momento para abrir la caja de Pandora? La respuesta, según mis fuentes, es sencilla: Ande está harta de que se la siga relacionando con Kerem. Quiere pasar página de una vez por todas, y siente que la única forma de hacerlo es contar su verdad. Quiere que la gente sepa que la ruptura no fue culpa suya, y que Kerem no es el hombre perfecto que todos creían. Quiere limpiar su nombre y dejar claro que ella también tiene una historia que contar. Además, parece que Ande está muy ilusionada con su nueva relación con Hakan Sabank. Y no quiere que el pasado la persiga. Quiere empezar de cero, sin cargas ni fantasmas. Quiere que esta nueva etapa de su vida esté marcada por la felicidad y la tranquilidad, sin la sombra de su antigua relación. Y es que, mis chismosos, cuando uno está enamorado, quiere que su pasado quede enterrado, para poder construir un futuro junto a la persona que ama. Pero, ¿será esta la verdad absoluta? ¿Será que Ande está contando toda la historia o solo una parte de ella? Habrá más detalles ocultos que aún no han salido a la luz. El tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que esta confesión ha removido el avispero y ha reabierto un capítulo que muchos creían cerrado. Así que ahí lo tienen, mis chismosos. La confesión bomba de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin. Una historia de amor que terminó en decepción, con acusaciones de por medio y un silencio roto. Una historia que nos recuerda que el amor en la farándula puede ser tan efímero como un flash de cámara. Este es un claro ejemplo de que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Que detrás de las sonrisas y los flashes, se esconden dramas personales, traiciones y desengaños. Que la vida de los famosos no es un cuento de hadas, sino una montaña rusa de emociones, con sus altos y sus bajos. Y ahora, después de este chismecito que nos ha dejado sin aliento, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos clave de esta historia. Primero, la sinceridad de Ande. ¿Realmente está diciendo la verdad o está maquillando la realidad para su propio beneficio? Es una pregunta difícil de responder, pero creo que es importante tenerla en cuenta. Todos tenemos nuestra propia versión de los hechos, y a veces, esa versión puede estar un poco sesgada por nuestros propios sentimientos y experiencias. Segundo, el papel de Kerem. ¿Realmente utilizó a Ande para impulsar su carrera? ¿O fue simplemente una coincidencia que su relación coincidiera con un momento de gran éxito para ambos? Aquí la respuesta es aún más difícil de encontrar. Tendríamos que meternos en la cabeza de Kerem para saber cuáles eran sus verdaderas intenciones. Tercero, el impacto de esta confesión. ¿Cómo afectará a la carrera de Ande y de Kerem?
¿Cómo reaccionarán sus fans? ¿Cómo cambiará la percepción que tenemos de ellos? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Y ahora, mis chismosos, quiero resumir brevemente los puntos principales del vídeo. Primero, Hande Erçel ha roto su silencio sobre su relación con Kerem Bürsin. Segundo, la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer. Tercero, Hande siente que Kerem no fue sincero con ella y que utilizó la relación para impulsar su carrera. Cuarto, Hande quiere pasar página y empezar de cero con su nueva relación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. La farándula turca nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Siempre hay un nuevo drama, un nuevo romance, una nueva polémica que nos mantiene enganchados. Quiero agradecerles de corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por compartir su pasión por los dramas turcos. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me encanta saber que disfrutan de mi contenido. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande tiene razón? ¿Creen que Kerem se aprovechó de la relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Quiero saber si están tan sorprendidos como yo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día de todos los chismes de la farándula turca. Gracias por estar ahí, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Así que estén atentos, porque la farándula turca siempre tiene algo nuevo que contarnos. Ciao, ciao.